Hace un día por ahí que en mi trabajo me estaba dando vuelta una idea porque escuché un hombre de Dios que hablaba sobre los tiempos modernos y los tiempos antiguos. Y nuestro mentor desde México nos había mandado una palabra también, una ayuda, un oportuno socorro con palabras, ¿no? Y quedé regulando, ¿no es cierto? Y decía yo, Señor, qué lindo es saber que en este tiempo nosotros podemos detectar lo que nos impide estar en carrera con Jesús o en la carrera del cristianismo o estar en vigencia con respecto a las cosas del Señor. Y entonces le puse por título Perdiendo los fariseos. Nosotros, queridos hermanos, aún conociendo a Jesús, a veces actuamos como fariseos. Después vamos a ver por qué. Ocurrió antes, ocurre ahora. En el tiempo, la gente que estuvo con Jesús mismo, que fue y le escuchó predicar, comió lo que él multiplicó, pudo sanarse, él le sanó. Y igual no creían en él. No podían aceptar a Jesús. Él era el Mesías y todo, pero a causa de la ley y a causa del pecado, las personas de ese tiempo y de este tiempo no siguen a Jesús, no creen a Jesús, no pueden verle a Jesús. Después vamos a ver por qué no se le ve a Jesús, porque hay dos clases de ciegos. Aquel que es ciego realmente de vista, de nacimiento, aquel que no ve, ve solo oscuridad, y aquel que teniendo los dos ojos mira y no ve. Y eso abunda hoy día. Muchas veces vemos algo, pero hacemos de cuenta que no vemos. Bueno, es el ciego de estos días y es el ciego de la antigüedad también. Que a veces viendo las cosas, no ven. Y Jesús trajo un cambio en la humanidad. Acuérdense que Jesús cuando nace, Él nace justamente para justificación de todo lo profético. O sea, todo lo que se habló de Él, Él viene a justificar eso. Pero junto con Él también trae un cambio. Acuérdense que antes de Él, ¿qué había? Ley, la ley. Y Jesús trajo un cambio. Ley, ¿por qué? Por gracia. Con Jesús nace la gracia. La ley era sentencia, holocausto, castigo. Usted no cumplía, le sacaban fuera del campamento, la apedreaban. Si era una mujer, era adúltera, la apedreaban. Si usted era ladrón, le cortaban las manos. Si usted no cumplía, y la ley del talión era ojo por ojo, diente por diente, usted me mataba una vaca, yo le mataba 2 vacas. Para que quede igual la cosa. Sin embargo, Jesús, ¿qué trae? Un cambio. Ley por gracia. Deja de lado la ley y toma la gracia. Pero también esto quiere decir que Jesús, cuando viene, muchos dicen, bueno, Jesús vino a abolir la ley de Moisés. Vino a abolir lo que estaba mal. Acuérdense que Moisés es el único siervo del Dios Altísimo que está en los 3 libros más importantes de la historia. Está en la Biblia que conocemos nosotros, que es la palabra de Dios, está en el Corán y está en... Hay un libro más que ahora no me acuerdo. Son 3 libros donde Moisés es el patriarca. Entonces, lo que está escrito en la ley, muchas cosas hoy sirven, tienen validez. Las cosas de Dios nunca pasan de moda, nunca vencen. Pero por ejemplo, Jesús cuando viene a abolir esa ley,
abolió la ley del talión, por ejemplo. Ya no más ojo por ojo y diente por diente. Después el resto se toma, ¿no es cierto? Porque eran profecías que si usted lo trae al día de hoy, a usted le puede servir, a usted le puede ayudar, a usted le puede cambiar la vida. La mayoría de la humanidad, incluso siempre digo esto, Hollywood, por ejemplo, hasta el día de hoy sigue tomando lo antiguo para las películas. Y las películas más modernas, las películas que usted cree que son más hoy día asombrosas, no es solo por la tecnología lo hace fantástico, pero la realidad está tomada de los libros de la palabra de Dios. Es increíble eso. Un cineasta decía el otro día, justamente que se tomaba mucho las peleas de Josué. Era un hombre que peleaba mucho. Acuérdense que la palabra de Dios dice que un día hubo una pelea donde el sol se detuvo en Gabaón. Este hombre hizo detener, y eso es fantástico. Pero eso ocurrió. Dios levanta, hace un ejército de muertos, de huesos secos. Eso es fantástico. Bueno, todo eso pasó, ¿no es cierto?, en la ley, bajo la ley. Porque en ese tiempo se necesitaba la ley. Pero Cristo que trae, Cristo trae la gracia. La gracia que es perdón, misericordia y sanidad. En este tiempo nos cuesta tanto como en aquel tiempo creer que Jesús realmente habita y vive entre nosotros. Me costó mucho tiempo a mí, y hasta el día de hoy a veces lloro cuando cometo algún error, ¿no es cierto?, que ya no tendría que cometer en esta altura de mi vida, y automáticamente siento su presencia y pido perdón. ¿Por qué te digo esto? Porque el fariseo era una persona que, como estaban bajo ley todavía hasta que Jesús vino, Jesús viene a abolir, pero en ese tiempo que él predicaba, él era el cambio. Entonces le costaba mucho a esta gente, a los fariseos, creer que Jesús era el cambio, que Jesús era la verdad, que Jesús era la luz, que Jesús era el que sanaba, que Jesús era el que le iba a conectar con el Padre. Entonces ellos tenían muchas incógnitas, como tenemos hoy todavía. Hoy nos cuesta creer, hermanos. ¿Saben por qué a veces no nos sanamos? ¿Sabe por qué a veces nosotros todavía hoy no recibimos grandes bendiciones del Señor? Porque nosotros no creemos. Yo también muchas cosas a lo mejor hubiese recibido ya antes, ¿no? Y no creí. Y no recibí. Porque no creí. Cada vez que usted no cree, usted está aumentando la fe al revés. Porque a usted le va a pasar lo que usted quiere que le pase. Nunca le pasó que iba caminando un día yo en el barrio y ¿qué tal si me castigo? Te caíste. Porque te alcanzó lo que pensaste y el temor que tenías. Hay cosas mucho más graves que eso, como por ejemplo, cuando uno se enferma, cuando uno tiene deuda, cuando alguien te deja, cuando alguien te traiciona. Cuando estás mal, clama a Jehová, y cuando estás bien, te olvidas de él. Eso es fariseo. Acudir al Señor solo por lo que Él tiene es fariseo. En aquel tiempo los fariseos querían saber cómo Jesús hacía los milagros, de dónde sacaba, cómo era. Después voy a detenerme a hablar sobre el ciego, que está en Juan capítulo 9, y en el 10 habla también de otras cosas tan importantes que tenemos que tener en cuenta hoy día para seguirle a Jesús, para creerle a Jesús. En primer lugar, nosotros tenemos que pasar por ese proceso de misterio, que es llorar en la presencia de Él y sentir que Él murió por mí, hasta que yo no reconozca que Él murió por mí, hasta que yo no sienta en mi corazón que Él murió por mí,
que él fue al infierno, la hija del diablo. Coco no es más tuyo. Alicia no es más tuyo. Juan no es más tuyo. Ricardo no es más tuyo. Hasta que él dijo eso, ahí yo fui libre. Pero yo tengo que asumir, yo tengo que asimilar, yo tengo que saber, yo tengo que entender, yo tengo que sentir, no el sentimiento por la cuñada ni por el varón, sino el sentir de Dios en mi corazón. Sentir el dolor de Jesús en la cruz. ¿Te dolió alguna vez la corona de espina que le pusieron? ¿Te dolió alguna vez un martillazo que le dieron? ¿Te dolió alguna vez los latigazos por el lomo que le sacaron pedazos del cuero? ¿Te dolió los 30 latigazos que le dieron en el Sanedrín? Y hermano, tenemos que empezar a arrodillarnos, a pedirle a Jesús: Jesús, hoy estás vivo. Muriste, sufriste por mí. Quiero conocerte más. Quiero saber más de ti. Muéstrame tu presencia. Saca a los fariseos de mí. El fariseo es el bien vestido, así como está tu pastor. Bien vestido. Mañana le veo en el centro del hermano. Es el fariseo. Va acusando a una anciana con 2 bolsas. Ay, pobrecita la abuelita, va con 2 bolsas. Ya, pobrecita. Y no la ayuda. Es el fariseo. La vecina hace 3 días que no come, pobrecita, y vos estás tirando la milanesa. Es el fariseo. Pero por el pelo ataba las tablas de la ley. La ropa bien blanca. ¿Qué le decía Jesús? Sepulcro blanqueado son, por fuera lindo y dentro lleno de gusanos. Tenemos que dejar los fariseos, porque hoy día todavía nos comportamos como fariseos. No, pero me hizo muchos daño. Mira, yo tengo mi hermana, me fundió el negocio, mi hermano. ¿Qué quiere que le dé un beso? Y no sé un beso, hermano, pero Jesús dice que te perdona. Y si no, no diga que soy cristiano. A mí hubo cosas que me costó perdonar. Pero Jesús me mostró a través de su misericordia que el perdón te alivia, el perdón te sana, el perdón te levanta, el perdón te restaura. ¿Y no será que es porque Él perdonó estando en la cruz? El mayor ejemplo. El fariseo tiene otra característica. Siempre critica, siempre va a buscar la quinta pata del gato. Nunca nada le cae bien. ¿Por qué? Porque es desconfiado, es incrédulo. Es incrédulo. ¿Será que le sanó? ¿Será que se va a cumplir lo que dijo la pastora? Pero no es la pastora que trabó en Dios, otra vez la pastora. Fulano tiene más unción que fulano. No, eso no existe, ¿no? Dios usa de acuerdo como Él quiere, a quien quiere, como quiere y cuando quiere. A algunos le usa, hermano, para orar, a otros le usa para cantar, a otros le usa para, no sé. Pero a nadie, yo te puedo asegurar, Dios le va a usar de la misma manera. Por eso yo no sé la línea de tiro que vos estás con el Señor. Pero 2 cosas no me ocurren. El Señor te da un llamado y el Señor escoge. Si Dios te da un llamado, a lo mejor le decís que no. Pero si sos escogido, que te esconda debajo de la tierra, de ahí Dios te va a hacer. Así que déjame decirte, no sé, por eso te digo en qué tiro estar. Pero yo soy de los que fui escogido. No sé si mi bala estando en la marina le mató a alguien, no sé. Creo que eso no sé a ciencia cierta. Pero de ahí imagínense el pecado que usted quiere. No pregunte porque no voy a poder contestar, pero imagínense el pecado más aborrecible después de matarle a alguien. ¿Usted dice, pastor? Sí. Pero cuando Dios te escoge,
Dios te limpia, te saca. ¿Saben por qué Dios me escogió? Yo les voy a contar una cosa. Fíjense la cuesta del diablo que hacíamos cuando éramos jóvenes. No sé si ustedes algunos conocen la furgoneta Citroën de aquella época, una furgoneta que se amaca mucho, lindo, porque tiene lindos amortiguadores. Entonces con una botella de cerveza, yo de un lado y otro con pinche del otro lado, arrancábamos ahí del kilómetro 2 más o menos donde está el museo de moto, hasta el kilómetro 1 donde da vuelta a los colectivos. De ahí le pegaba la acelerada al Citroën y frenaba y hacía maniobras. El que se caía, perdía. Y cuando volvía al Citroën tenía que estar vacío la botella de cerveza. Imagínense de dónde salió este tipo que le está predicando a ustedes. Y le estoy contando los libros. ¿Pastor, y usted robó? Sí, robó. No me da vergüenza eso. Sí, pero ¿qué pasa? Cuando Dios escoge, Dios limpia todo. Dios te va a sacar de abajo del mar, Dios te va a sacar atrás de la montaña. Un ejemplo de quién fue escogido y no se pudo esconder. Moisés se excusaba. Y Dios le insistió tanto que tuvo que hacer todo. No se pudo esquivar. Jonás, andate allá, Jonás, donde te estoy diciendo, no, señor, allá, agarrá, andate en el puerto, subí en el barco y andate donde te digo, no, yo me voy para allá. Se hundió el barco, le tragó una ballena, fue y lo vomitó allá donde Dios le dijo. ¿Por qué? Porque Dios le escogió. ¿Quién quiere ser pastor? Decían por ahí. Y con la pastora bajábamos la mano. Entonces te vuelvo a decir, si hay algo que un fariseo no escucha, es cuando Dios le llama. No escucha. Porque cree en su propia sabiduría, cree en su propia inteligencia, cree en lo que está en el momento. Y en ese momento la única ley que había cuando Jesús empezó a predicar era la ley, era Moisés. Entonces venir a decir lo contrario de lo que ya dijo Moisés era muy jodido, era muy complicado. Moisés decía a la mujer que se le encuentra en adulterio que piedrearle, que matarle. Y Jesús, que vino a desenmascarar ahí. Cuando le traen la mujer para apedrearle, ¿qué le dijo Jesús? Porque acá se está contando de la mujer que cometió el adulterio y los hombres que adulteró con la pared, no con la mujer. No, la vieron trae desfilada, mira. ¿Y dónde está el arriero para que la apedree juntos? Hermanos, seamos hipócritas. Entonces, ¿qué dice Jesús? Ahí Él cambia la ley de Moisés. ¿Qué dice? ¿A dónde está mujer lo que te van a apedrear? No están, Señor. Bueno, yo no te condeno tampoco. Pero ¿qué le dijo primero a todos? Aquel que no tiene pecado que tire la primera piedra. Dice que de los más grandes hasta los más pequeños se fueron. ¿Y por qué se fueron? Estaban en pecado. Y eso le molestaba a los fariseos. La sabiduría que este hombre tenía. Otra sabiduría de Jesús, cómo le querían encontrar la vuelta, porque estaban con la ley. ¿Se puede darle plata al César o no? Claro, si Jesús de entrada le decía no, ahí nomás le crucificaron. ¿Pero qué le dijo? Dame una moneda. ¿En la cara de quién se decía? ¿Se lo puede dar al César? Lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Tenía sabiduría. Y así fue cambiando, fue transformando. Entonces en estos días lo mismo. No, yo no hablo de mí, hablo de todos los pastores del mundo. Enseñan, hablan. Y la gente que hace, sí, una escucha, se ríe, llora. Y después se van, hacen lo mismo. ¿No? Por eso yo decía, ¿cuál es la diferencia entre un pastor que grite, que tiene su énfasis, que está lindo, no? Que sea así, yo. Pero ¿y si yo te grito y te hablo bien, lo mismo, ¿vas a entender?
¿O no? Otra de las cosas es que el fariseo en esa época pertenecía a cierta parte de la sociedad. Eran como de la clase media alta para el día. Eran los que no tenían tanta necesidad. Y ustedes van a ver una cosa, Dios a quién eligió siempre, a quién escogió siempre, a los más humildes. ¿Por qué Dios levanta un coco de pastor, una Alicia de pastor? Yo no tengo 5 años, la pastora tiene 7º grado. Y ella dijo que pasó 7º porque el papá le daba sandía a la maestra. Disculpe, pastora, le dijo. Y yo no terminé 5º porque no había agujero de 4º para pasar por 5º. Y Dios elige al que menos sabe. ¿Para qué? Para avergonzar al que sabe. Un teólogo terminaba de dar una teoría, no sé qué cosa. Y a la salida, un hombre humilde le extendió la mano, pidiéndole un pan. Dijo, no tengo pan. Bueno, hermano, que Dios te bendiga. Chao, tu teología. Chao, tu sabiduría. Dios no se basa por lógica. Dios no se basa en la ciencia del hombre. Dios no actúa por capricho de hombre. Y eso usted tiene que entender. Usted le puede convencer a su marido. El marido le puede convencer a la esposa. Pero a Dios con esas manitas si usted no le va a convencer. A Dios sabe cómo le va a convencer usted, a Jesús. Si usted clama al Espíritu Santo y se arrodilla y clama al Señor. Y si usted todas las noches llora ante la presencia del Señor, dame lo que te pido, Señor, porque hay justicia en lo que te pido, ahí Él te va a dar. Pero no pida lo injusto, no te va a dar. Yo tengo una compañera de trabajo que ahora recién me está saludando. Me dice, Coco, yo sé que vos orás, te va a la iglesia, orá conmigo, yo estoy enamorada de ese hombre, yo quiero que él me vea, pero fulana, le digo, yo no puedo presentar tu caso delante del Señor porque ese hombre es casado. No, pero le va a dejar llenar. Oramos. No puedo. Entonces vos no servís para nada. Como si fuera que si por más que esté bien lo que me pidió, wow, que voy a decir, Señor, hacer una gauchada ya, una blanca, porque después te voy a pedir juntos. Hacer una gauchada para la cena. Hermano, no funciona así. Se fue un hombre un día llorando y le dice al pastor, pastor, tengo un gran problema. ¿Qué te pasa? Tengo una deuda y no sé qué hacer. ¿Y querés que te diga el plan? Sí, pastor. Pague su cuenta. Nos vemos. Si usted tiene una deuda, no es un problema espiritual, es un problema económico. Ahora que usted crea y clama al Señor para que se faciliten las cosas, otro tema. Y el fariseo no. El fariseo cree que todo le es lícito, que todo le es permitido. Y por eso, cuando viene un Jesús humilde, cuando viene un Jesús lleno de amor, de gracia, de misericordia, que sanaba, y él fue transformando la ley de Moisés con su vida, con su accionar, y eso es lo que le molestaba, y eso es lo que le molesta a la sociedad de hoy día. Por eso nos llaman secta, por eso nos llaman que estamos locos, por eso nos llaman que somos todos unos amargos. Claro, ya no vamos más al centro Paraguay, Coco ya no paga nada más Juana de vino lo hago, ya no vamos al pool, ya no amanece por ahí. Entonces ya Coco quedó medio loco. ¿Viste qué digo? ¿Qué va a hacer? Aporte ahí ahora. Otro sinvergüenza más que se cuenta en el mundo. Así es. Gloria a Dios por lo que dicen. Porque más de uno se dijeron así van a venir acá. Amén. Entonces,
qué lindo es que hoy nosotros empecemos a perder los fariseos. Usted se enojó, quiere decir algo, y diga, hermano. El cristiano tiene boca, tiene que hablar, tiene pie, mano, ojo, oreja, se equivoca. ¿Sabe quién no se equivoca? El que no hace nada, el que no critica nada, el que no habla nada. Ese no se equivoca. Y si usted va a criticar, critique, pero ayude, hermano. No haga una crítica que va a destruir al otro y usted no ayuda. Mirá la hermana que te da las zapatillas, pobrecito, todos rotos. Y comprarle unas zapatillas nuevas. Comprarle. Y decirle, hermano, yo te regalo unas zapatillas, no te enojes conmigo. Pero lava tus zapatillas. Hay que enseñarle a vivir. No critique lo que no vas a agregar construcción, a lo que no vas a agregar tu amor. Decir las cosas para que el otro crezca, no para fundirle, no para matarle. Y de eso están llenos hombres que predican en los altares, que desde el altar acostumbran a masacrar la cabeza de la gente, la vida de la gente, la integridad de los hermanos. No. El pastor, el líder, el obispo, el diácono, ya no sé cómo se llama, tiene que ser un hombre o una mujer o una varona con principios, llenos de amor. Nosotros no estamos para enjuiciar a nadie, nosotros no estamos como los fariseos para desconfiar de usted, nosotros estamos